Muy buenos días, hermanos. Es un gusto estar aquí con ustedes esta mañana para compartir la palabra. Bueno, como dijo ahorita mi esposito, el anterior domingo compartió un mensaje muy lindo con nosotros, ¿no? Acerca de qué es lo que caracteriza al cristiano, qué quiere decir cuando tú le dices al mundo yo soy cristiano, ¿no? Entonces hoy día quiero repasar esos 5 puntos, ¿ya? Y combinarlos para hablarles acerca de algo que como cristianos, que si nosotros hemos tomado esa decisión en nuestra vida, en nuestro corazón, de aceptar al Señor y llamarnos con orgullo cristianos, es algo que deberíamos hacer, ¿ya? Entonces, para repasar el mensaje del anterior domingo, si podemos, creo que tenemos los 5 puntos, si los podemos proyectar, por favor. Entonces, el anterior domingo, Diego nos decía que cuando decimos que somos cristianos, eso implica 5 cosas, ¿no es cierto? La primera significa que has escuchado, que has creído y que has aceptado el evangelio, ¿no es cierto? Ese es el primer paso. El segundo, el cristiano es aquel que demuestra cambio y crecimiento en su vida, ¿ya? Camina por fe, recibe un llamado del Señor y lo sigue, y busca imitar la vida de Jesús y busca obedecer sus enseñanzas y su palabra, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que somos cuando decimos yo soy cristiano, ¿no es cierto? Entonces, si tú eres una persona que en tu corazón, en tu vida, con orgullo, con amor, dices, yo he escuchado el evangelio, lo he aceptado, lo creo, demuestro cambio en mi corazón, renovación en mi mente, crecimiento en mi vida y camino por fe y he recibido un llamado del Señor y lo obedezco y busco imitar la vida del Señor y obedecer su palabra, entonces deberías poder hacer una cosa y esa es amar a tu prójimo, ¿ya? Quiero que veamos nuestro versículo base del día de hoy, que es Mateo 22, 37 al 39, que dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Le respondió Jesús: este es el primero y más importante de los mandamientos, ¿no? Este tiene que ser nuestro norte como cristianos, ¿no es cierto? Y el segundo nos dice, el segundo se parece a este, el segundo mandamiento se parece a este. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no es cierto? Este es un versículo, hermanos, que estoy segura que lo hemos escuchado N veces, ¿no es cierto? Pero alguna vez nos hemos detenido realmente a pensar qué es lo que significa. Porque como les digo, si tú te llamas cristiano, entonces esto es algo básico que deberíamos poder hacer. Y a veces nos cuesta, ¿no es cierto? ¿Quién es el prójimo? Es cualquier persona que está a tu lado, que te rodea, ¿no? Tu familia, tus amigos, tus vecinos, la gente con la que te cruzas en la calle, ¿no? Esos son tus prójimos. Hay prójimos que son más fáciles de amar que otros, ¿no es cierto? Creo que todos tenemos o hemos tenido en algún momento ese prójimo que como que no nos cae muy bien, es un poquito más difícil de amar, ¿no es cierto? Aquel compañero de trabajo que nos hace la vida a cuadros, ese vecino, qué sé yo, que escuchamos hasta nuestra casa, las tremendas peleas que tiene con la esposa, lo agresivo que es, ¿no? Y a veces uno dice, pero ¿cómo voy a amar a una persona así? Qué difícil, ¿no? Y personas que hacen cosas peores, ¿no? Pero también la palabra nos dice en Lucas 6, 27 y 28, nos dice, a ustedes que me han escuchado les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los maltratan. Entonces nuestro prójimo, hermanos, no es solamente aquel que nos cae bien y que nos es fácil amar, sino que también implica aquel que nos maldice, aquel que nos maltrata, aquel que nos desea el mal, ¿ya? ¿Por qué? Estas personas, hermanos, que hacen estas cosas, daño, maltrato, humillación, más bien son las personas que más amor necesitan, porque son las personas que menos amor han recibido en su vida. Por eso son así. Entonces nuestro deber como cristianos es más bien a estas personas que son así, amarlos más inclusive, porque son los que más necesitan,
son los que más daño tienen y por eso la única forma que saben cómo funcionar es de la misma manera, ¿no? Entonces, ¿por qué amar al prójimo? A los bonitos y a los malos. Porque es un mandamiento del Señor. Si estamos diciendo que hemos creído en su evangelio y que vamos a obedecer su palabra, entonces obedezcamos este mandamiento. Ama a tu prójimo. Muchas veces el amor hacia el prójimo como que sale a relucir en situaciones de tragedia o de crisis, ¿no es cierto? Ahorita estamos viviendo un momento bien difícil, bien complicado, justamente una tragedia y una crisis en Tiquipaya, por ejemplo, ¿no? Lo lindo es que estas situaciones sirven para sacar lo bueno de las personas, ¿no es cierto? Porque ahí es donde nos volvemos más considerados, nos ponemos en la situación del otro, estamos más dispuestos a dar, a ayudar, ¿no? Ha habido varias personas de la iglesia que han participado activamente en ir y tratar de ayudar con limpieza, con evacuaciones. Y si no, hay personas que han ayudado económicamente, que han dado donaciones, incluso tu oración, si no has podido estar ahí, si no has podido dar algo físicamente, tu oración vale mucho en estas situaciones. Es una manera de amar a tu prójimo que está en una situación difícil, ¿no? Pero lastimosamente, eso sale a relucir solo en momentos de crisis, ¿no? Cuando debería ser nuestra actitud cotidiana, ¿ya? Entonces, eso me gustaría que como hermanos, como cristianos que nos llamamos nosotros, pensemos un poco más el día de hoy. ¿Amo a mi prójimo porque es mi naturaleza? ¿O lo amo solo cuando a él le conviene o le necesita? O tal vez por ahí lo amo hasta por aparecer en la foto del grupo que he ido a ayudar, ¿no? A veces pasa, ¿no? Entonces quiero que pensemos en eso, hermanos. Hay un versículo en 1 de Juan 4:8 que nos dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, ¿no? Entonces, de nuevo, si nosotros proclamamos y declaramos ser hijos de Dios y que somos de Dios, entonces el amor hacia el otro debería ser parte de nuestra naturaleza. Debería ser algo que simplemente es parte de nosotros, ¿no es cierto? Quiero que veamos, por favor, también Romanos 13, 8 al 10, que dice, no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse los unos a los otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley, porque los mandamientos que dicen, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies, y todos los demás mandamientos, se resumen en este precepto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, todas las enseñanzas que hemos recibido de la palabra de Dios se resumen en esta simple cosita, y es, ama a tu prójimo, ¿verdad? ¿Cómo podemos amar al prójimo? ¿Qué significa? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo demostramos? Hay varias maneras, ¿no? Como les digo, aquel prójimo que tal vez te cuesta un poco más amar, por su carácter, por lo que te ha hecho, por las cosas que sabe que representa de manera negativa en su vida, ¿cómo podríamos amarlo? Tal vez mostrándole apoyo, ¿no? Orando por esa persona, intercediendo por ella. A nuestros prójimos más cercanos, que son más fáciles de amar, por así decirlo. Igual, no demos por sentado. En nuestra familia, por ejemplo, obviamente todos sabemos, ¿no?, que nuestros papás nos aman, nosotros amamos a nuestros papás, pero no lo demos por sentado, demostrémoslo, ¿no? Los que son casados, igual, ¿no? O sea, sí, se supone que amas a tu pareja, ¿no es cierto? Pero ¿cuándo ha sido la última vez que tú realmente has demostrado a tu pareja que la amas? Y además de una manera que esa persona se siente amada, porque no todos se sienten amados de la misma manera, ¿no es cierto? Hay personas que les encanta, por ejemplo, los gestos, los regalos, ¿no? Hay personas que les gustan más las palabras, hay personas que les gustan más los, qué sé yo, ¿no? El contacto físico, los mimos, qué sé yo, ¿no? Entonces, lo mismo, tómate un momento para pensar, ¿cuándo ha sido la última vez que tú le has demostrado a tu pareja que la amas
en la manera que él o ella necesita ser amado, ¿no? Con los hijos, lo mismo. Obviamente amas a tus hijos con locura, además, ¿no? Pero tú sabes que ellos se sienten amados por vos, tienes esa certeza. Lo mismo, los niños no son iguales. Incluso si tienes 2 hijos, uno no es igual al otro. Entonces, demuéstrales a cada uno el amor que cada uno necesita y a su manera. Amar al prójimo en general, ¿no? Todos los que te rodean, puede hacerse simplemente siendo tú el primero en amar, ¿ya? Ese es uno de nuestros llamados, hermanos. No esperes nada a cambio, no ames egoístamente, ¿ya? No amemos diciendo voy a ir, voy a ayudar, voy a dar, voy a acompañar, voy a apoyar, ¿no? Pero después tener en tu corazón la idea de cobrarle, ¿no es cierto? O de reclamar, o decir, por si acaso yo esa vez te he ayudado, yo esa vez he estado para ti, entonces ahora te toca a mí. Eso no es amor, hermanos, ¿ya? Eso es interés, ¿ya? Y eso no debería existir en nuestros corazones. El amor genuino es dar, amar, sin esperar nada a cambio. Amemos a todos, a la familia, a los amigos, al vecino, al extranjero. Hay una cosa que a mí me alarma y me lastima mucho, la verdad, es el odio que se está propagando hoy en día hacia el extranjero, ¿ya? Lastimosamente ahorita las redes sociales están llenas de expresiones negativas, de etiquetas dañinas a personas que han venido a nuestro país escapando de situaciones difíciles, ¿ya? Han venido a nuestro país con la esperanza de buscar una mejor vida, mejores oportunidades y de manera honesta, ¿no? Pero cometemos el error de que porque de que hay gente malintencionada en todos lados, hay, ¿no? Eso no lo podemos negar. Pero no podemos agarrar y que por qué sé yo, que nos tomó el pelo, que nos quiso robar, que qué sé yo, meterlos a la bolsa a todos nuestros hermanos extranjeros que han venido aquí buscando ayuda y buscando apoyo, ¿ya? Es más, la misma palabra de Dios también nos dice, acojan y reciban a los extranjeros y ámenlos como si fueran ustedes, ¿ya? Entonces, eso también quisiera que pensemos el día de hoy, hermanos. ¿Cuál es nuestra actitud hacia aquellos que están ahorita entre nosotros, que han venido de otros países, de otras situaciones, y cómo los estamos tratando? No generalicemos, ¿ya? Y como les decía hace rato, por aquellos que sí son como que la manzana podrida del grupito, oremos por ellos son los que más lo necesitan, démosles una mano porque ellos son los que en más necesidad están, ¿ya? Entonces, amemos al extranjero, acojámoslos como si fuera nuestro hermano, porque son nuestros hermanos, acojámoslos en nuestro hogar, seamos considerados con ellos, ¿ya? Tengamos ese cuidado de no caer en esa mala actitud de meterlos todos en una misma caja y ponerle una etiqueta negativa, ¿ya? Otra forma de amar a nuestro prójimo, y tal vez una de las más importantes, es servir, ¿ya? De nuevo, si tú te llamas cristiano y crees en lo que se te ha enseñado, tú sabes que uno de los más grandes ejemplos es el servicio, ¿ya? Jesucristo mismo vino a la tierra para servir, no para ser servido. Entonces, si Él lo hizo, ¿por qué no nosotros? ¿Verdad? El servicio hacia los demás es una de las maneras más grandes que podemos demostrar amor hacia otra persona, ¿ya? De nuevo, volviendo al ejemplo de Tiquipaya, hay mucha gente ahí que se está moviendo, alabado sea Dios, oremos y demos gracias por esos corazones, esas manos que están intercediendo, que están obrando ahí, ¿ya? Y lo mismo, ¿cuándo ha sido la última vez? Los invito a reflexionar, aparte del tema de Tiquipaya, porque sé que muchos de ustedes han estado ahí. ¿Cuándo ha sido la última vez que tú voluntariamente, fuera de una crisis, fuera de una tragedia, te has tomado el tiempo para servir a otra persona? ¿Ya? Les recalco, no esperemos a que pasen estas tragedias para recién reaccionar, ¿sí?
Quiero aprovechar un poquito de enganchar un segundo tema que va de la mano justamente del amor que deberíamos tener el uno hacia el otro, y hablarles acerca del amor que deberíamos tenernos como iglesia, ¿ya? Quiero que por favor levanten la mano aquellas personas que están involucradas como voluntarios en algún área de servicio de la iglesia. Levanten la mano, por favor. Ya, belleza, son un montón. Qué bello. Quiero que levanten la mano aquellos de ustedes que forman parte de un grupo de conexión. Muy bien. Felicidades. Ya. Los que sirven en la iglesia dentro de algún área tienen sus líderes de área, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, la escuela dominical tiene sus líderes, el equipo de la alabanza tiene a su líder, los de multimedia también su líder, los de logística, el grupo de jóvenes y todo, ¿no es cierto? Los grupos de conexión tienen sus líderes también, ¿no es cierto? Y nosotros como iglesia, todos los que estamos aquí, tenemos a un líder y tenemos un maestro, que es el pastor Jonathan, ¿no es cierto? Hace rato hemos hecho algo que me pareció muy lindo porque es justamente eso, hermanos, lo que les quiero hablar. Y justamente quería aprovechar de que no están aquí para hablar de eso, ¿ya? Muchas veces, hermanos, igual tomamos por sentado lo que implica ser líder dentro de la iglesia. A veces pensamos que el líder es solamente el que coordina, ¿no es cierto? ¿No? Logística, ya toca coordinar todo lo que es el culto, la Santa Cena y todo, ¿no? La escuela dominical, así ya, que lecciones, que hay que preparar actividades, que qué sé yo, ¿no? La alabanza, lo propio, multimedia y todas las áreas de servicio que hay. Y nos olvidamos, incluso los mismos líderes, nos olvidamos, escúchenme por favor mis líderes, porque les estoy hablando también a ustedes. Nos olvidamos que nuestro trabajo de liderazgo va más allá de la logística de la iglesia. Si tú eres líder en esta iglesia, uno, es porque Dios te ha puesto aquí, ¿ya? No es porque es el favorito del pastor, porque es el amigo de la Diana, porque es el amigo del Diego, ni nada. Detrás de cada líder que hay aquí, hay un montón de oración. Ha habido mucho tiempo de oración, de discernimiento y de sabiduría buscada de manera disciplinada en Dios, ¿ya? Entonces, si tú estás ocupando un cargo así aquí, no es porque nosotros hemos decidido, es porque el Señor te ha llamado y tú has obedecido y tú has sido elegido. Y eso no es algo, hermanos, que debemos olvidar, ¿ya? Y como líderes, como les digo, su trabajo va más allá de lo que se ve en la iglesia. Se supone que como líderes, parte del trabajo es el cuidado espiritual de aquellos con quienes trabajamos, ¿ya? Entonces, a mis líderes les hago recuerdo, no se enfoquen solamente en su trabajo de los resultados que se ven, ¿ya? No se olviden que ustedes tienen un llamado de ser guías y líderes espirituales. Tienen que velar por el bienestar de aquellos con quienes trabajan, ¿ya? Grupos de conexión, los líderes de grupo de conexión, lo propio. Ustedes son una herramienta esencial para la iglesia en tratar de transmitir la palabra, transmitir vivencias, compartir experiencias a un nivel más íntimo, ¿no? Un nivel que no se puede alcanzar desde el escenario, desde acá. Entonces, por eso les damos tanta importancia a los grupos de conexión, ¿no es cierto? Entonces, líderes de grupos de conexión, gracias por ese trabajo que hacen, por dejarse usar como herramienta para alcanzar y servir a los demás, ¿ya? ¿Qué es un líder espiritual? ¿Qué lo diferencia de un líder logístico, digamos, un líder de equipo? Un líder espiritual se caracteriza por servir, ¿ya? Entonces, de nuevo, si tú eres un líder de área y líder espiritual en esta iglesia, no te olvides que tu llamado es servir a los demás, no solamente dirigirlos, ¿ya? El líder espiritual se caracteriza por no confiar en sí mismo y en sus criterios y en sus expectativas, sino en las del Señor, ¿ya? ¿Cuántos de ustedes aquí, quiero que levanten la mano, se sienten bendecidos por la palabra y el trabajo que hace el pastor Jonathan acá? Y Cara, obviamente también, su ayuda idónea, ¿no es cierto? Todos,
¿no es cierto? Creo que no podemos negar ese don que tiene el pastor Jonathan para enseñar, porque él es nuestro maestro. Esa es su función aquí, ¿no es cierto? Él nos enseña, él nos acompaña, él nos guía. Y aparte del trabajo que él hace aquí los domingos, también hace trabajo de asesoría, de consejería. Yo sé que muchos de ustedes han sido bendecidos por el corazón de Jonathan y Cara. Igual hay momentos de crisis, de necesidad, de ayuda, de soledad, ¿no es cierto? Porque ese es el trabajo que vienen ellos a hacer, ¿no? Por así decirlo, es su llamado. Ellos están sirviéndonos también, ¿ya? Pero ahora les pregunto, ¿cuándo ha sido la última vez que nos hemos tomado un momento para agradecerle al pastor Jonathan por lo que hace, por ejemplo? O para felicitarlo por lo linda que ha estado su prédica. ¿Cuándo ha sido la última vez que nos hemos tomado el tiempo de preguntarle a él qué es lo que necesita él? ¿No es cierto? Por lo mismo, nos olvidamos, o sea, pensamos, él es el pastor, es su trabajo, es su responsabilidad, para eso está. Pero es tu responsabilidad como su hermano, como cristiano, también preocuparte por él, ¿no es cierto? Lo mismo para tus líderes de área, tus líderes de grupos de conexión, los que están en áreas de servicio, los que están en grupos de conexión. ¿Cuándo ha sido la última vez que ustedes han pensado en su líder? ¿Ya? A ver, quiero que veamos el versículo de 1 de Tesalonicenses 5, 12 al 13. Nos dice, hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. ¿Ya? Este es el segundo punto, hermanos, que quiero reforzar con ustedes el día de hoy. ¿Ya? El amor hacia el prójimo es un principio bíblico básico de nuestra vida cristiana. Iremos un poquito más específico y no nos olvidemos obedecer también esta enseñanza, este principio bíblico que es ser considerados y tener en alta estima a aquellos que nos guían y nos amonestan en el Señor, ¿ya? Porque ellos nos están sirviendo, ¿sí? Eso, mis hermanos, ese es el mensaje cortito, creo, pero que he sentido muy necesario y he sentido mucho en mi corazón que quería compartir con ustedes, ¿no? Acerca de la importancia de lo que es amarnos y apoyarnos entre nosotros. De nuevo, no por solamente tratar de cumplir un mandamiento, sino porque realmente es algo que debería ser simplemente parte de nuestra naturaleza como hermanos cristianos, como hermanos en la fe y como aquellos que estamos llamados a servir y a imitar las vivencias y las enseñanzas del Señor. ¿Sí? ¿Amén? Bueno, hermanos, quiero que por favor se pongan de pie y quiero cerrar invitándolos a hacer una pequeña reflexión, ¿sí? Hermanos, los invito a que se pongan a pensar, a que se pongan a revisar, a analizar sus corazones y sus mentes, sus acciones, sus actitudes y realmente pensemos, ¿cuándo ha sido la última vez que yo he realmente deseado y me he movido en pos de hacer algo por alguien más? ¿Ya? Sin que se pida, sin esperar a que pase una tragedia, sino simplemente por amor a mi prójimo. ¿Ya? No olvidemos, hermanos, a los que estamos aquí en la iglesia, dentro de estas 4 paredes, que estamos trabajando, que estamos sirviendo, que estamos ayudando. Abran sus corazones porque nunca saben cuándo ustedes van a ser llamados para hacer lo mismo. Aquí hay muchos potenciales líderes y el Señor ya sabe, el Señor ya los tiene escogidos, ¿sí? Entonces estén siempre listos para asumir ese reto y recibir ese llamado y aceptarlo en obediencia, ¿ya? Estemos siempre dispuestos a servirnos, a apoyarnos el uno al otro, ¿ya? No olvidemos cuidar a aquellas personas que nos guían, no olvidemos a nuestros pastores, a nuestros líderes, agradezcamos su trabajo, su sacrificio. Ninguno aquí, hermanos, se dedica solamente a la iglesia.
Todos estudian, todos trabajan, todos tienen familias, tiempo completo, estudios, trabajo, hijos. Y aún así se dan tiempo para estar aquí, para dar lo mejor que tienen y para cuidarlos y guiarlos a todos ustedes, ¿ya? Entonces no olvidemos tener esa alta estima por quienes trabajan entre nosotros, ¿sí?